vamos a dar paso justamente ahora a pues la información, porque ya tenemos con nosotros justamente aquí en esta mesa de trabajo pues al doctor que siempre nos acompaña precisamente los viernes con su columna, con su espacio para que nos acompañe precisamente. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Juan Pablo? Como siempre, pues es un gusto estar contigo. Empiezo con una anécdota. Fíjate que eso me lo contó mi señora madre. En las afueras de Progreso vivía un tío con la tía ya grandecillos, y en una de aquellas casas de mampostería de techo de 2 aguas con tejas francesas, de las muy antiguas, se goteaba la casita, pero ahí la llevaba. Y un día va de visita uno de los hermanos y le dice: oye, ve cómo se te filtra eso. Yo, como el hermano le acababa de hacer justicia a la revolución, porque era un político que vivía en Veracruz, le dijo: eso no puede seguir así, yo te voy a pagar tu techo. El otro, confiado, agarra y desmonta las tejas y deja la casa sin techo. Se van a un cuartito de atrás con láminas de asbesto y ya está. Y pasan los días y nunca se apareció ni los albañiles ni el material, ni regresó el hermano. La casa se quedó sin techo. Paco Vales, el tío, puso las tejas a la entrada, y un cuate que pasó allá: oye, tejas francesas, pues se las malbarató, se las llevó. Y al final de cuentas, el tío con la tía, ya viejitos, se tuvieron que mudar a una casa de las hijas. Pasaron los años y se podía ver a la salida de Progreso esta casa sin techo, hasta que la demolieron, ¿no? Y esto pues me lo contó mi señora madre, porque pues los involucrados eran sus tíos paternos. Bueno, tenías una casa con su antigua que se goteaba, pero ahí la llevaba. Va por esto porque una vez más, y la primera vez que hablamos del tema fue en enero del 2020, cuando el señor presidente dijo que íbamos a tener un servicio de salud como los países nórdicos. La salud en Dinamarca es gratuita, está en lo que ellos conocen como estado de bienestar. Hay protección al ciudadano desde que nace hasta que se muere, porque la educación y la salud no son privilegios, son derechos, bla, 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 bla. Luego remató diciendo que con el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, porque acuérdense lo que pasó, que ya se había resuelto la atención médica primaria, ¿no? O sea, el primer contacto. Ahí quedó. Pero luego viene la pandemia, esto lo dijo el enero de 2020, vino la pandemia que pues hoy, desde luego que es innegable, ¿no? Lo tétrico que se puso, que todavía estamos saliendo. Pero en medio de esta tormenta se desaparece el Seguro Popular, se crea el INSABI, que no sirvió para nada, se trata de remendar con este bodrio llamado IMSS Bienestar. Se cambia el sistema de abasto, distribución de medicamentos. ¿Con qué consecuencias? Bueno, para empezar, consecuencias de muertes, como lo fue el grave problema de los niños con cáncer, pero no solamente eso, heparina contaminada en Tabasco, en pacientes con hemodiálisis que fallecieron. El caso aún todavía no resuelto de la meningitis micótica en Durango, que todo parece ser que fue un lote contaminado, vete a saber exactamente. Y aparte de esto que impacta, estamos viendo todavía un caso reciente ya de estar importando medicamentos piratas, imagínate. En medio de esto viene además un recorte de gastos terribles. Desaparecen, fíjate, algo que se llamaba Fondo para Gastos Catastróficos, que la gente confundía con el FONDEM. No. Los fondos para gastos catastróficos era una partida que el gobierno federal distribuía a través del Seguro Popular para atender aquellos gastos catastróficos en salud. Pacientes sin seguridad que tenía un cáncer de mama, que necesitaba quimioterapias o cateterismos o cirugías por politraumatismo que llevaban un chorro de insumos. De ahí salía para la persona que no tenía un peso. Todo eso lo desaparecen. Se deja de atender mantenimiento de instalaciones hospitalarias, deja de haber insumos. Todavía no me he metido con el manejo en la pandemia, que fue desastroso, ¿sí? En medio de este panorama, dice el señor presidente, es que necesitamos más médicos especialistas y abren en forma irresponsable 10,000 plazas de residentes. ¿Dónde los acomodas? Empieza a haber problemas de seguridad en las zonas rurales, que es tan permeativo en los médicos que ya nadie quiere ir a trabajar allá. So pretexto vienen los médicos cubanos. Entonces, en medio de la tormenta viene un desmantelamiento del sector salud. Estamos todavía saliendo de lo que queda de la pandemia, cuando deberían de estar hablando de la vacuna de refuerzo patria. Están trayendo una vacuna cubana que todavía no tiene la aprobación mundial de refuerzo, y pues nadie se la quiere poner, ¿no? Por obvia razón.
Entonces, en medio de esto, una vez más, el señor presidente es increíble, vuelve a decir, para fines del 2023 vamos a tener un servicio de salud como el de Dinamarca. En un año fecha, ¿no? Va recorriendo. Ahora, ¿qué tan lejos estamos de tener un sistema de salud como el de Dinamarca? De Copenhague a la Ciudad de México son 9.500 kilómetros, bueno, mucho más de eso. Dinamarca tiene 5.800 millones de habitantes y destina de su PIB, del Producto Interno Bruto, el 11%. México con 130 millones destina solo el 3.03%. Ya de entrada ya andamos mal. Dice el señor presidente, en Dinamarca hay hospitales y medicinas médicos gratis. A ver, vamos a ver. Hay solamente hospitales públicos y centros hospitales públicos, no hay medicina privada. A ti como ciudadano danés te dan una tarjeta que es con el seguro y con eso accedes de entrada. Yo soy fulanito tal, tu médico va a ser sotanito. Todo el tiempo ese médico te va a atender y te va a derivar con especialistas si es necesario y eso no te cuesta. Los medicamentos no son gratis, mi estimado Juan Pablo. Tú vas a pagar tus medicamentos y conforme vayas envejeciendo, entre comillas, empieza a haber entonces la intervención del Estado. Ya comienza el Estado a pagar, porque tú sabes que mientras más viejo eres, más medicinas llevas. Cuando llegas a la tercera edad, entonces sí, el Estado danés paga prácticamente todo. El servicio dental no es gratis, hasta los 18 años es gratis, después ya se pagan algunas cosas, la fisioterapia se pagan. O sea, yo creo que una vez más hay una falta total completa de información, ¿no? Pero luego dice el señor presidente que esto es posible porque Dinamarca lo pudo hacer porque ahí no hay corrupción, etcétera, etcétera, y vamos a lo mismo, ¿no? Cuando con el metate del muerto de que todo es corrupción, pones de pretexto, pues te das cuenta que este tipo de ideas solamente caben en lo que yo llamo el metaverso de la 4T. El señor se pone estos lentes y comienza a ver cosas, porque si tú te pones a ver qué tiene sustentabilidad, pues no tenemos nada, ¿no? Entonces hay dos Méxicos distintos, el México que ve el señor presidente y el México real, ¿no? Entonces regreso a la metáfora inicial, porque dicen que el tío pasaba en las noches por su casita sin techo y se ponía a llorar. Pues yo a veces digo que quisiera un sistema de salud como había antes del 2018, imperfecto, pero perfectible, con corrupción, lo que tú quieras, pero ahí la llevábamos. Y casi llego al paroxismo de decir, mi querido Juan Pablo, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Entonces, a 3 años, 4 años de distancia, a mí sí, sinceramente, sí me da miedo y yo quiero de nuevo para México mi casita con techito de tejas francesas, aunque se llueva por dentro. Doctor, muchísimas gracias. El doctor Edgardo Arredondo, por cierto, que me recordaban muy amablemente, en el cel social me decían, no presentaste al doctor. El doctor Edgardo Arredondo, pues muchísimas gracias. Quien haya sido de mis tres que me escuchan, muchas gracias. Todos los radioescuchas que están puntuales aquí a pesar de estos últimos minutos del 2022. Preguntarle nada más, doctor, justo para cerrar con esto, y si quiere se lo pregunto y regresando de la pausa me puede contestar. Preguntarle acerca también de este tema que Hugo López-Gatell reveló en una conferencia matutina hace no mucho, cuando mencionaba que se han detectado medicamentos falsos. Esto también, por supuesto, es algo que está pasando pues, bajo las narices de este gobierno federal. La COFEPRIS, que se hizo hace 20 años, de una función excelente. Hace 20 años se establecieron los genéricos intercambiables. Pusieron en cintura a la farmacia del doctor de la Botarga, ¿sabes qué? Estos no son originales, bla, bla. Pero la COFEPRIS ha tenido, pues como todo, la austeridad republicana, mi querido Juan Pablo, recortes. Y simple y sencillamente la COFEPRIS no está haciendo su chamba, porque no hay quien haga la chamba. Han recortado a más de la tercera o cuarta parte de los inspectores, que son esa gente que va a las bodegas. Pero esto también es consecuencia de al pegarle al sistema de abasto y distribución, que es lo que está pasando. La UNOPS cumple perfectamente, el organismo de la ONU le entrega ya al gobierno, bueno, ya está resuelto, ya le están comprando la industria farmacéutica nacional, pero están asentados los medicamentos en unas bodegas del Estado de México y por eso el desabasto. Y en eso es lo que se aprovecha para colar esos medicamentos piratas. La recomendación de la gente es que compre en farmacias establecidas. La recomendación de la gente, a mis pacientes es no se automediquen, ¿sí? Consulten mejor.
Los médicos de la farmacia de la esquina, por favor, cumplen una función primordial. Yo no sé cómo este señor López-Gatell los atacó tan feo, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí hay que ir. Las farmacias de cadena son las que en un momento determinado pues tienen prestigio y son más confiables. En el sector salud, hasta donde yo trabajaba, con todo lo que dijeran de los laboratorios patitos, había un control de calidad. Simplemente esto que estamos viendo, mi querido Juan Pablo, es consecuencia de este recorte a todos los niveles y este debilitamiento que tiene la COFEPRIS. Entonces, pues como dijo el entrante gobernador de Zacatecas cuando le preguntaron que qué pasaba con la inseguridad de Zacatecas, que Dios nos ampare. Estamos entrando en una etapa en la cuestión de salud que hay que decir que Dios nos ampare y fijarnos muy bien antes de comprar algo. Desde luego van a estar saliendo los números de lotes de los medicamentos que hay que tener cuidado. Yo diría a la gente que la verdad que los apunten en su teléfono, porque cuando menos hay 4 productos que son muy populares, sí, que son analgésicos, que la gente tiende a comprar. Yo no creo que sea grave que los vaya a matar, simplemente no les va a hacer nada, ¿no? Yo puedo hacer un comprimido de sal o de azúcar y te lo vendo como pastilla y ni te vas a enterar. Pues nada más ojo al chícharo, y es una más de esta consecuencia de este desmantelamiento que ya está permeando en niveles que no pensábamos que iba a permear. Este austericidio. Austericidio más que austeridad republicana, así es. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, y desearles lo mejor para el próximo año, cuando menos creo que nos sentimos mejor que como cerramos el 2020, el 21, ni se diga el 22, lo estamos cerrando y yo creo que ojalá. Yo no pido un sistema de salud de Dinamarca porque creo que ningún mexicano lo pidió, pero cuando menos regresar a muchas cosas que se nos fueron.